consideraciones. Todas las consideraciones que deberíamos mirar en la construcción de un contrato de cesión de derechos para contenidos digitales, se ha incrementado el número de consideraciones en comparación a cómo mirábamos los contratos en la sesión anterior, los contratos tradicionales. Igual vamos a tener una lista de 8 o 9 modelos de contratos que ustedes puedan adaptar y utilizar en función de sus necesidades. Algunos especialistas en derechos de autor le corren a los modelos, a las plantillas, pero creo que para personas que no están familiarizadas o que están explorando nuevas opciones de edición, podrían ser de utilidad como una primera experiencia que obviamente con el tiempo se va perfeccionando. Así que igual yo les voy a compartir las plantillas o modelos de los que hemos hablado para que ustedes puedan ver de qué manera se implementa lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bien. Vamos a trabajar un poco primero los contenidos de Internet, y tanto de terceros como nuestros. El manejo es bastante sencillo porque consideremos que los contenidos que están publicados en Internet, a diferencia de los contenidos en soporte papel, básicamente tienen un alcance distinto, ¿no? O sea, el comportamiento como contenido de manera abstracta es el mismo que el tener un libro y citarlo, ¿no? Algunas veces estos contenidos son de dominio público, otras veces son de alguien, y ese alguien es un autor y un editor que lo representa, ¿no? Entonces, al igual que pasa con las publicaciones impresas, los contenidos en sitios web o en redes sociales en general están protegidos por derecho de autor o por otros tipos de derechos, parcialmente, totalmente. Se pueden usar fragmentos, se pueden usar diferentes secuencias de estos contenidos en sitios de la Internet. Y lo que es habitual es que se necesite un permiso de quien es el dueño, propietario, el titular de estos contenidos para utilizar, ¿no? Hemos visto una lista, no diría que no es muy amplia, es una lista básica de contenidos que son considerados en la mayoría de legislación como excepciones. Hablábamos de contenidos para usos educativos, contenidos que forman parte de discursos públicos, contenidos para elaboración de exámenes, contenidos para reponer materiales perdidos en bibliotecas, para uso personal, estrictamente personal. Hablábamos de contenidos que se usan de insumos para desarrollar materiales en braille, para juicios o procesos administrativos. Estos se comportan de la misma manera que los contenidos en Internet de este tipo se comportan de la misma manera que los contenidos impresos. Sin embargo, podría ocurrir que tanto lo que se encuentra dentro de las excepciones como dentro de lo que se encuentra en dominio público, podrían haber otros contenidos que tengan derechos vigentes. Hablábamos, por ejemplo, de un contenido de dominio público, por ejemplo, un clásico de la literatura, un clásico de la historia universal, que tenga actualizaciones de imágenes que podrían ser propiedad de un fotógrafo. Las carátulas de estos contenidos podrían ser de ediciones más recientes, aunque usemos obras de dominio público. Entonces hay que tener cuidado con el contenido que estamos tomando como referencia para reproducir una obra de dominio público. El contenido puede ser de dominio público, insisto, pero lo que soporta ese contenido no, ¿no? Entonces, ahí podría ser que eventualmente haya que reemplazar una fotografía, reemplazar una imagen en general, ¿no? O pedir autorización. Hubo preguntas al final de la clase, de la sesión pasada, en donde se preguntaba sobre, por ejemplo, si la traducción de una obra de dominio público tenía un periodo de protección o si también era de dominio público. En general, y hablo solo de la legislación peruana, porque la legislación internacional varía ligeramente, en todos los casos las obras son de dominio público cuando han transcurrido 70 años de la muerte de quien hizo la obra. En el caso de obras escritas, el autor; en el caso de imágenes o esculturas o arquitectura o multimedia, de quienes desarrollaron estas obras. En el caso peruano es 70 años, en otros casos es menos.
En Argentina, por ejemplo, en fotografías es 20 años, lo estuve revisando más temprano, ¿no? En México la protección se incrementa a 100 años de la muerte del autor, y así va variando, ¿no? Comentaba que en Ecuador era un poco más, en Guatemala es un poco más, etcétera, en Bolivia 50 años. Entonces, el dominio público depende del país en donde se vaya a utilizar esta obra de dominio público, ¿no? Hay comparaciones. ¿Qué pasa si nosotros queremos usar una obra de dominio público que en Bolivia, que es de dominio público en Bolivia? Entonces, lo que dice la legislación internacional es que se aplica eh, el periodo del país de origen del autor. Entonces, si en Bolivia es 50 años y en Perú es 70, no tendríamos que esperar que pasen los 70, deberíamos de regirnos por lo que dice la legislación local. No se olviden que las consultas se pueden hacer por el chat, las respondemos más o menos a las 8, que es el break. Esos breaks son más cortos porque la sesión dura 2 horas, ¿no? Del mismo modo, si en la construcción y en la elaboración de un contenido necesitamos otros contenidos como música, videos, espacios de diseño web, etcétera, tendríamos que pedir autorización. No hay ninguna restricción, ninguna excepción para que se pidan permisos. Siempre se debe pedir permiso porque la ley protege a todos, no protege a algunos. Entonces, si queremos construir un contenido que usa contenidos de terceros, tenemos que, salvo las excepciones y el dominio público, tenemos que pedir autorización. Y entonces, en la revisión de cualquier espacio web donde haya un contenido que nos interese, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que el mismo sitio web publique las restricciones y las autorizaciones, o en general las condiciones bajo las cuales se puede reproducir un contenido. Algunos solamente indican que el contenido se puede reproducir citando la fuente, una cita, una referencia, y en otros casos se menciona qué tipo de licencia hay. Si ustedes entran, no es el ejemplo ideal, pero creo que puede servir. Si ustedes entran a Wikipedia y encuentran una imagen, en el pie de la imagen, o más conocido como pie de foto, aparecen las condiciones de una licencia habitualmente Creative Commons, que dice cuál es el alcance para el uso de esa imagen. Wikipedia se autodefine o se define como una enciclopedia libre, de tal manera que cualquiera podría usar sus contenidos. Algunos no los usan por un montón de razones, ¿no? Algunas son válidas, creo que la mayoría, ¿no? Por la rigidez, porque es una biblioteca, una enciclopedia pública donde cualquiera puede actualizar contenidos, podrían ser unos contenidos que no están validados, etc. Entonces hay razones por las cuales la gente no lo usa, pero lo uso como ejemplo porque Wikipedia tiene en la sección de imágenes, y si no son todas, la mayoría de las ilustraciones que acompañan un artículo, cuando los acompañan, porque a veces no hay imágenes, se menciona la fuente y el tipo de licencia Creative Commons bajo las cuales esa licencia está autorizada a ser reproducida, ¿no? Las licencias Creative Commons son de diferente tipo, son 6 básicamente, y tienen diferente alcance para poder compartir. Hay una licencia restrictiva que se parece mucho a las licencias convencionales de copyright, y otras que permiten el uso libre sin mayores restricciones. Entonces, el sitio web suele tener las condiciones bajo las cuales uno puede usar un contenido. En algunos aparece reproducción del contenido bajo autorización del editor o del responsable del sitio, entonces hay que escribir a este sitio para pedir permiso para usar un contenido. Ahora, en contraposición o de manera contraria, imaginemos que ahora estamos hablando de nuestros contenidos y tenemos la preocupación de que alguien use nuestros contenidos de manera indebida o sin enterarnos o sin saber para qué fines se utilizó. Entonces también nuestros contenidos, al igual que los de otros, están protegidos por la legislación, ¿no? En algunos casos, algunos autores recomiendan que los contenidos o el sitio web, ¿no? Al final, de repente, al pie de la página de landing page, como hemos hablado hace algunas sesiones, que se llama, o la página de inicio, se pone el símbolo de copyright seguido de la indicación de todos los contenidos propiedad del sitio, la editorial en este caso, o el editor,
o la empresa que aloja la página. De repente no tenemos un nombre de editorial, sino tenemos un nombre de una empresa, ¿no? Copyright, empresa tal, copyright, editorial tal. O si somos, estamos hablando de un contenido en un blog y somos los autores y el blog está a nuestro nombre, el blog copyright Dante Antonioli en este caso concreto, ¿no? Automática y sin trámites, se reitera ahí entre paréntesis, y debería no ser necesario. Pero es una recomendación que no nos quita ni tiempo ni espacio, que podría valer la pena. Y como hemos comentado en el tema de instituciones del Estado, que son complementarias a la protección, si uno quiere, puede proteger con un trámite de protección y de registro en el Indecopi, ¿no? Pagando las tasas y abriendo los expedientes que sean necesarios. Algunos autores también recomiendan que si uno tiene un sitio web empresarial, corporativo, de una librería, de una editorial o un blog, recomienda que en algún espacio protegido, probablemente en la nube o en el servidor de ese sitio, se guarde una versión última de los contenidos de ese sitio, en caso de que sea necesario, si hay una discrepancia, si alguien copió un contenido sin autorización. Es importante también que en nuestros espacios web tengamos una página de condiciones. Si recuerdan un poco los minutos finales de la sesión anterior, yo les mencionaba que nosotros le hemos otorgado en este ejemplo era Facebook y YouTube, autorización como para uso parcial o para ciertos usos de nuestros contenidos, desde el momento que aceptamos formar parte de las dos redes sociales, ¿no? Entonces, algo parecido podemos hacer nosotros en un espacio que se llame términos y condiciones, donde la gente que ingresa a nuestro espacio web, aunque no lo lea, y después les explico por qué es aunque no lo lea, sabe que hay condiciones, está, digamos, en el menú de nuestro espacio web, y si no lo lee y no lo usa, hay un principio legal, no recuerdo el nombre, recuerden que no soy abogado, que indica que la ley se publica y es nuestra obligación, sobre todo si si interactuamos con ese espacio que tiene que ver con la legislación, tenemos la obligación de estar enterados. Si nosotros vamos a entrar a un sitio web y necesitamos su contenido y lo queremos copiar, entonces tenemos que saber bajo qué condiciones lo podemos copiar, a menos que no nos interese y obviamente no nos preocupe para nada cometer una infracción, ¿no? Son casos, de los dos hay, ¿no? Alguien que quiere buscar un contenido y dice, uy, ¿esto de quién es? ¿Lo puedo citar? ¿No lo puedo citar? Entonces se fija en la página de términos y condiciones y ahí se fija cuánto puede copiar, si tiene que pedir permiso, si solamente tiene que citar a la fuente, etcétera, etcétera. Ya comenté un par de casos en los últimos minutos de la sesión anterior, indiqué inclusive el número del artículo o el título de la sección en donde estaba en Facebook y YouTube, pero quería hablar de casos particulares aquí. Eh, yo estaba pensando en este primer comentario, el de Twitter, la mayoría de académicos, de gente especializada o vinculada al derecho de autor, menciona esto, que es como sí, podría ser que no hay a nivel de creatividad, y yo creo que esto más bien es limitante, ¿no? Ahora que ha crecido el número de caracteres en los que se puede poner un tweet y la posibilidad de encadenarlo a diferentes tweets, eh, como que destruye este concepto, ¿no? O sea, el concepto de que es poco probable, yo creo que está de más. Esto está, por ejemplo, en el sitio web de la OMPI, lo cual me parece que debería de ser revisado. Yo pensaba, por ejemplo, estuve leyendo el ganador de los microrelatos que se ha publicado hace muy poco, salió en las redes, y es probable que en 2 tweets se pueda publicar este microrelato. Por lo tanto, y está protegido. Porque la protección del derecho de autor no se limita a una cantidad X de caracteres, palabras o páginas, sino básicamente que sea original y que transmita una idea. En este caso, un microrelato transmite una pequeña historia, muy breve, de un párrafo probablemente, o menos o más, dependiendo del alcance de este autor, de este escritor. Y entonces,
Yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado con esta definición. Tal vez he debido poner la advertencia en esta misma página, pero ojo, sí discrepo con este concepto de la OMPI de que en Twitter es poco probable que un tweet alcance el nivel de creatividad necesario para ser protegido. Y como dice, pero puede haber excepciones, yo creo que en la actualidad más bien no hay, las excepciones son que no se logre. Una noticia no es protegida, las noticias son hechos que se narran tal cual ocurrieron, pero una crónica respecto a una noticia sí tiene protección, ¿no? Un titular probablemente no tenga protección, pero el desarrollo de ese titular sí lo tiene. Las noticias sí están protegidas. Y dentro de un tweet, estoy hablando solo de Twitter, fotografías, videos, sí podrían estar protegidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En redes sociales y plataformas ya lo comentamos en los últimos minutos de la sesión anterior, nos sometemos a las condiciones de uso, de tal manera que si subimos una imagen, un video, no sé, tal vez una historia corta o el tamaño que sea, Facebook lo puede utilizar con las restricciones que aparecen en los términos de uso, ¿no? Puede crear una historia paralela, les comentaba un poco en broma, un poco crítica, estos saludos de fin de año que nos hace Facebook, gracias por estar con nosotros, deseamos un mejor año, no sé qué, y salen una serie de imágenes nuestras que hemos compartido a lo largo del año. Esa es la manera en la que Facebook, por ejemplo, utiliza. Lo utiliza también para todos los temas de analítica. Cuando alguien compra publicidad en Facebook, están utilizando nuestros datos y nuestra conducta dentro de la red para que alguien haga marketing digital con nosotros, ¿no? Y lo mismo con YouTube. Este asunto de los dominios lo incluí porque me lo han preguntado muchas veces en otras clases. Los nombres de dominio, el www punto y lo que viene después no está protegido, pero esta organización, esta corporación para asignación de nombres y números lleva un registro para que no haya duplicidad, ¿no? Se maneja un algoritmo de encriptación cada vez que se crea un nombre para que no se repita. Por eso cuando tú entras a uno de estos espacios para comprar dominios, normalmente te aparece qué dominios existen, qué variantes del dominio puedes usar, y te sugiere a veces qué dominio podrías usar en base a algunas palabras clave. Entonces aquí no hay protección, solamente es un tema de registro, es como en el caso, por ejemplo, nuestro, en el Perú, nuestro DNI es único, ¿no? Los códigos QR son únicos, los códigos de barra son únicos, y esto es parecido, ¿no? El tratamiento. Voy a trabajar ahora con ustedes. Esta parte la he estado revisando en los últimos días. Hoy día le eché una mirada adicional. Creo que es bien importante porque normalmente en las sesiones y clases de derechos de autor, las preguntas giran respecto a tips o recomendaciones o sugerencias de cómo construir contratos. Ya hablábamos un poco de que la mayoría pide plantillas. Y el punto de partida antes de pasar a esta sección tiene que ver con cuál es el alcance de los contratos que nosotros queremos hacer, qué tipo de negocio queremos hacer con nuestro autor o autores de ciertos contenidos, en este caso digitales, cuál es nuestro comportamiento como editorial respecto a lo que está ocurriendo en plataformas, en espacios, tiendas virtuales, repositorios, bibliotecas, etcétera. Porque cada uno de estos respuestas y muchas otras que puedan surgir en el momento que estamos desarrollando o elaborando o negociando un contrato son importantes para incluir. Hay más de 10 o 12 recomendaciones, las vamos a ver ahora eh, en los próximos minutos. Algunas derivan en preguntas mucho más complejas, el alcance, por ejemplo, de una plataforma, qué características debe tener. Entonces, como un contrato no puede ser exhaustivo y absolutamente detallado, no tendría mucho sentido elaborar un contrato con todas las posibilidades, pero sí debería quedar lo suficientemente abierto para incorporarlas en caso de que sea necesario, ¿no? Los modelos de contratos en algunos casos no son recomendables porque además hay mucha variación, sobre todo en ambientes donde hay mucho de tecnología involucrada, eh, pero sí es importante considerar
lo que está ocurriendo hoy, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, en principio, lo estaba mencionando, hay una rápida y una constante evolución. Por ejemplo, los 2 últimos años han sido fundamentales para que cambie el negocio digital. Y entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora está vigente al día de hoy, pero podría tener variaciones en las siguientes semanas o meses, de tal manera que habría que seguir echándole una mirada a cuánto cambia el negocio, el mercado, las condiciones mismas de quienes sean nuestros aliados, socios estratégicos en el momento de la distribución digital. Pero por ahora, lo que les comparto hoy está vigente al día de hoy, y creo que podría ser de utilidad considerar algunas de estas recomendaciones. Algunas de ellas, lo que he estado haciendo al momento de elaborarlas es contrastar con el documento, este libro de 100 respuestas o 100 preguntas al derecho de autor en el espacio académico universitario, y la mayoría las he podido validar. Sí, y menciono que mucho de lo que he considerado está basado también en las respuestas eh, de Forero Villa y el título que mencioné, que lo publicó CERLAC, ¿no? Entonces, aquí hay 14 consideraciones, algunas son muy parecidas a las de la negociación tradicional, muy parecidas, solo que en el mundo digital algunos de los derechos que se otorgan se han ampliado. El tema de la interacción de un contenido y los usuarios también se ha ido modificando, ¿no? El usuario, por ejemplo, en la comercialización el día de hoy, cuando uno entra, me pasó hoy, por ejemplo, ¿no? Y yo estaba quería comprar un contenido y no estaba muy seguro, entré a Amazon y Amazon me permitió leer un capítulo, ¿no? Entonces, esta posibilidad no existía antes, ¿no? Con las publicaciones impresas, a menos que uno esté en una librería y tenga dentro de la parte de exhibición de novedades los libros, y tú los ojeas, miras a veces la contratapa y miras a veces las primeras páginas y decides la compra, ¿no? Pero esto ya es un default en la venta digital. Muchos de los sitios, tiendas, librerías digitales permiten que el usuario vea una parte del contenido. Y lo mismo ocurre cuando uno entra a Google Books, ¿no? Busca un título, lo encuentra, y a veces Google Books te suelta algunas páginas seleccionadas de ese libro que queremos, nos interesamos y que quisiéramos de repente tenerlo o comprarlo. Y entonces esto es un cambio en los contratos, ¿no? La posibilidad de interacción del usuario con el contenido y cómo el autor tiene que autorizar esta posibilidad. O sea, yo no puedo decirle al autor libremente, voy a comercializar tus libros en internet, y de pronto el autor se da cuenta que todo el mundo está leyendo el capítulo 1 y nunca me dijo que se podía. Entonces es importante que esto esté en el contrato. Del mismo modo, las formas y canales de comercialización, lo vamos a ver con detalle, pero me estoy adelantando un poco, ¿no? No se preocupen. Las formas y canales de comercialización también se han modificado, ¿no? Hay más espacios de venta, más espacios y formas de comercialización. Esto debe estar detallado, se recomienda que esté detallado en los contratos que se firmen en la actualidad. El alcance de las obligaciones de la editorial es un mecanismo de protección editorial, lo podría plantear también el autor, que es algo así como, ojo, yo pongo sobre la mesa todas las posibilidades de difusión, de alcance que tiene la comercialización digital, pero eso no garantiza que haya un éxito de ventas o que se logren mínimos de ventas. Lo mismo pasa con la edición tradicional impresa. Cuando el autor, y recuerden, bueno, en uno de los conceptos que manejábamos en la sesión anterior se decía que el editorial invierte por su cuenta y riesgo. Es algo parecido en este caso. La editorial se encarga de buscar los mecanismos, las plataformas y el alcance máximo posible a nivel global, si es posible, ¿no? Pero no, eso no significa que se vayan a lograr miles o millones de ejemplares vendidos. Entonces, esto es bien importante que se defina en el contrato, que es el editorial peleará, investigará, desarrollará la mayor cantidad de canales de comercialización posibles, pero sin involucrar un resultado. En esta parte donde he mencionado fragmentos, es importante también porque está asociado al tema de las sublicencias y autorizaciones. Si yo decido que como editor utilizar un canal donde se va a tener que compartir pedazos, partes de un libro,
el autor tiene que autorizarlo, y además, si yo decido venderlo como capítulos, lo que en muchos sitios web se llama e-chapters, y divido el libro en 10 capítulos, porque el libro tiene 10 capítulos, debo tener la autorización. Es como cuando hacemos un contrato con un autor, como los que se hacían hace unos 15 años atrás o 10, donde existía la posibilidad, que lo hicieron los periódicos, los diarios, y también en RPP, en venderlo en fascículos, ¿no? Se parece, ¿no?, a esta posibilidad, y eso es una obra derivada, ¿no?, a estos contratos que se hacían, ¿no? El libro tal se dividirá en 10 entregas, 10, o se dividirá en 10 capítulos o 10 e-chapters, y el autor lo tiene que autorizar, ¿no? Esto tiene que ver con el principio del derecho de integridad de una obra, entre los derechos que se tienen morales, ¿no? Y eso es el tema de fragmento. El tema de territorio también tiene que ver, considerando que nosotros estamos entrando a un espacio global, puede ocurrir, yo lo comenté también en algún momento, que el autor tenga alguna relación especial con algún grupo de editores en algún país, o de repente hizo sus estudios de posgrado en un país donde hizo relaciones comerciales o académicas, y desea excluir un país dentro del contrato que firme con nosotros. Lo ideal sería que no nos ponga ninguna restricción. Pero en el caso de la distribución digital global, de la que hablábamos no hemos hablado de eso, ¿verdad? De la distribución digital global, que tiene un alcance y una posibilidad sí, no, sí, en el marketing, en la sesión de marketing hablamos de distribución digital global, perdón, discúlpeme. Donde hay un alcance prácticamente a nivel mundial, global, podría ser que alguien diga, no quiero vender en Argentina o en Colombia, y esto nos obligaría tecnológico, técnicamente, a restringir la venta bajo ciertos parámetros técnicos que son costosos. Lo ideal es que nos den el alcance territorial global, pero si es que el autor decide restringirnos ciertos territorios, vamos a tener que incluirlo en el contrato. Igual con la duración del contrato. Mejor, y bueno, y así sucesivamente. Voy a entrar mejor al detalle de cada uno de estas 14 consideraciones, porque si no voy a quitar tiempo y voy a reducir un poco la explicación. En la elaboración de un contrato de derechos con contenidos digitales y con comercialización digital, estaba comentando que cada vez hay más posibilidades de comercialización, y que sería importante que cuando planteemos una negociación de derechos, se incluyan estas modalidades. Podría ser que omitamos una, porque no vamos a entrar a cierto tipo de comercialización, ¿no? O podría ser que los incluyamos todas. Podría ser que no nos interesa entrar al rubro de impresión por demanda, que ya explicamos un poco de qué se trata, o podría ser que sí. Y entonces todas estas opciones comerciales son importantes que se incluyan en el contrato sobre los derechos que está otorgándonos el autor hacia el editor. Es una negociación. Si bien existen plantillas y si bien existen condiciones rígidas de algunas editoriales, siempre un contrato es una negociación. Y siempre un contrato podría tener inclusive un trato individual. Cada autor puede ser diferente de otro en términos de negociación contractual, aunque el editorial pueda tener espacios o documentos o plantillas rígidas de negociación, ¿no? Podría ser que en el transcurso de la suscripción de un contrato entre un autor y otro pasó un mes o dos, y en ese mes y dos surgieron nuevas opciones de comercialización, marketing y difusión que nos obligan o nos invitan a incluirlos. Dentro de este asunto de las posibilidades de comercialización, también se tiene que incluir las restricciones, ¿no? Ok, te autorizo a publicar mi libro, yo como autor en este ejemplo, pero no quisiera que las opciones de copiar y pegar estén activadas, ¿no? Algunas veces por cuestiones de marketing se puede autorizar parcialmente que el capítulo modelo o el capítulo demo pueda copiarse y pegarse o imprimirse, en otras no. Ahora vamos a ver que estas son funciones de la gestión de derechos digitales o el Digital Right Management o DRM, pero estos asuntos de cuánto alcance se tiene en la elaboración de un contrato son importantes que se definan. Aquí reitero un poco lo de las sublicencias y autorizaciones. Todo lo que el autor puede hacer
con un contenido nuestro en una plataforma, en un repositorio, en donde sea que vaya a consultar nuestro contenido, debe estar especificado y el autor es quien lo tiene que autorizar. Yo le ofrezco al autor todas las posibilidades y el autor me autoriza o no me autoriza. El tema de los canales de comercialización, ya lo mencioné un poquito, ¿no? Las posibles formas donde yo interactúo. Yo como editorial puede que no tenga todas las posibilidades, ¿no? Puede que no las conozca o que no haya desarrollado estos canales todavía o que recién empecé y estoy incorporando de repente algunos socios que me den estos servicios. Entonces, estos canales de comercialización deben estar incluidos. La posibilidad de usar un distribuidor es una opción que debe estar incluida dentro de un contrato, ¿no? Ya mencioné el tema del alcance de las obligaciones del editor, de qué manera lo podemos explicar. Debe quedar claro que no se deben incluir resultados potenciales porque no es una meta de ventas la que estamos suscribiendo como compromiso, sino un contrato de obligaciones para poder distribuir, publicar digitalmente un contenido. Mucho cuidado con esto, algunas personas se atreven. Puede haber una negociación respecto a la intención de vender una cantidad de ejemplares, pero una condición es difícil de cumplir. Imagínense que nosotros en el contrato pongamos, la editorial se compromete a que la distribución digital global alcanzará no menos de 10.000 descargas en el periodo de tal mes o tal año a tal año. Y no pasa. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la penalidad? Si no cumplimos con un compromiso, ¿qué ocurre? Porque ¿para qué pone uno un compromiso? O sea, debe haber un premio, por un lado, un mérito, una comisión, un mayor descuento, qué sé yo, pero no tendría sentido colocar un compromiso que además es difícil de cumplir. No depende de nosotros que se vendan 10.000 descargas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Eso puede ser parte de un plan de marketing y una meta interna, pero no un compromiso con el autor. Ya hablamos un poquito de los fragmentos de la obra, ¿no? Tiene que ver con esto de venderlo por capítulos, tiene que ver con esto de compartir una parte del libro para que alguien lo pueda utilizar o revisar o decidir la venta. Hablé también del territorio, ¿no? Entonces, la restricción de comercialización digital puede ser complicada, ya decía que puede ser costosa, hay que hacer algunas restricciones por IP o por geolocalización. Hay software que se encargan de eso y tienen un costo, algunas editoriales los tienen, algunos distribuidores, la mayoría de distribuidores los tienen, pero es más sencillo que en la impresión de print on demand pongamos una restricción geográfica. Estoy asumiendo que la distribución a través de print on demand en algún momento va a estar disponible para todos. Ya comentaba que en algunos espacios geográficos no está tan difundida, se usa poco, aunque existen empresas que hacen impresión por demanda, ¿no? Normalmente la empresa de impresión por demanda te lo hace a ti como editorial, pero el sistema de impresión por demanda, desde el punto de vista de la entrega a un usuario individual, no está bien desarrollada, salvo Amazon y Amazon en algunos espacios geográficos, ¿no? Ya decía que de México hacia arriba, México, Estados Unidos, la mayoría de países de Europa Occidental tienen esta posibilidad de el servicio donde tú entras a una tienda y le dices, en vez de querer el ebook, quiero el libro impreso, lo imprime Amazon Pod y te lo envía a tu casa como envía cualquier otro de los productos que comercializa desde la perspectiva del producto físico, ¿no? El producto digital se descarga y ya. La duración del contrato se asemeja mucho a la de los contratos tradicionales, no hay ningún tip, ninguna recomendación que dar aquí, así que la recomendación es la habitual. No voy a comentar mucho sobre eso, a menos que haya preguntas. Sí me quiero detener en la fijación del precio. Si bien uno puede, de la mano con el autor, manejar este asunto de los precios de venta sugeridos, ¿no? Si bien existen técnicas donde se sugiere que el precio de venta de un producto digital sea un porcentaje del precio de venta del libro físico, en algunos países es 70%, en otros países es 80%, un libro impreso vale 10, se sugiere que el libro digital valga entre 7 y 8 dólares, 10 soles, 10, 7, 8 soles, 10 dólares, 7, 8 dólares. Esa es una recomendación, pero en muchos de los espacios de venta digital hay topes por tipo de publicación, ¿no? Los libros infantiles tienen un techo de tantos dólares,
o euros, o la moneda en la que se comercialice. El libro académico es un poco más libre, tiene una franja mayor de variación de precios, ¿no? Las novelas, el tema de ficción, por ejemplo, también tiene un rango. Y lo importante es que se tenga claridad de que en algunos espacios de comercialización podrían haber topes preestablecidos, de tal manera que editorial y autor lo tengan con claridad. Y derivado de esto, viene también el tema de las regalías, ¿no? Los pagos de regalías o del derecho de autor también varían mucho del lugar donde se vende. Porque imagínense, hay legislaciones en Latinoamérica que fijan los mínimos de pago de derecho de autor, y normalmente, históricamente, se han movido en base al precio de venta al público, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?, que se firma un contrato para que el autor cobre el 10% del precio tapa o del precio de venta al público de un título X, ¿no? Y el libro vale 10, nuevamente usemos el ejemplo de 10, entonces por cada libro que se vende, el autor cobra un sol, 10% de 10 soles, ¿no? Pero ¿qué pasa si la librería hace descuentos? Digamos que el libro no vale 10 sino 8. El autor sigue cobrando un sol, porque sus derechos de autor son el 10% del precio tapa o precio de venta al público. Aunque la librería haya ofrecido un 20% de ese precio para promoverlo, para moverlo más rápido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de que esta misma librería ha sido abastecida por un editor y este editor le dio a la librería 40% de descuento? Entonces el editorial cobra 6 soles sobre los 10 soles que le pusimos. La que paga el derecho de autor es la editorial, no la librería. Entonces la editorial está pagando un sol sobre los 6 soles que recibe y no solo los 10 soles que tiene como precio de venta. Pues ya no estamos dando 10% del precio de venta al público de derechos, estamos dando un 40% adicional, ¿no?, de lo que recibe la editorial. Entonces, finalmente el editorial está entregando un valor cada vez mayor, y entonces la tendencia en los últimos años es que la editorial pague al autor sobre el precio de venta neto, o sea, sobre lo que recibe finalmente el editorial, que finalmente es la ganancia de la editorial. La ganancia bruta, porque falta deducir costos y todo lo demás. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que ocurre en el mundo de la venta digital. Si uno quiere vender sus libros en Amazon, Amazon le cobra a uno 50% del precio de venta al público que fije. Otras tiendas cobran 40 y otras cobran 35. Entonces el precio que recibe, el pago que recibe finalmente la editorial varía según el espacio en donde está vendiendo. En otros espacios, lo hablábamos un poco la vez pasada, se paga por clic o por página leída. Y entonces, si una persona entra a revisar un libro, en las modalidades convencionales o antiguas decía, ya compro el libro, entonces le pago el porcentaje total de derechos de autor. Pero a nosotros nos van a pagar probablemente por la lectura de 4 páginas, y 4 páginas en un libro de 400 es el 1% de la lectura que nos va a pagar esta plataforma. Y entonces estamos pagando un tope bastante mayor respecto a los clics o las páginas leídas por el usuario. Entonces, en este tema del pago por la regalía, lo que deberíamos intentar en la negociación contractual es que el autor firme un contrato sobre el precio neto que recibió finalmente la editorial. Los clics que se hicieron, recordemos que a nosotros nos van a pagar contra una liquidación, y esa liquidación, cuando le pagamos al autor sus derechos, la ley nos obliga a mostrársela al autor. Oye, te voy a pagar tus derechos, aquí está lo que cobré en los canales digitales y esto es lo que se vendió en las librerías físicas, si es que vendemos de las dos modalidades. Y esto es lo que se vendió en las tiendas locales. Entonces, la revisión y muestra de estados de cuenta, la ley nos obliga a hacerlo. Por lo tanto, que le vendamos sobre los precios netos puede ser una negociación difícil. El autor tiene que entender que no se gana igual en la venta digital. Lo que importa en todo caso en la venta digital podría ser el volumen. No vas a vender los 20 libros mensuales que vendes en una librería, sino de repente 200. Podría ser, ¿no? Estoy usando números ficticios, por supuesto. Y entonces, en esta negociación de cómo se pagan las regalías, se tiene que mostrar claramente el alcance de la comercialización. Por un lado, es un mercado más grande, pero por otro lado es un mercado que nos paga menos. Así que me detuve bastante ahí, más tiempo que en lo anterior,
porque suele ser, no la piedra en el zapato, pero sí un tema que puede ser difícil de entender por parte de los autores. Y aquí viene un poco complementando lo de la información de cómo se pagan las regalías. Se sugiere que en el contrato se mencione al autor de qué manera se le va a mostrar la información, qué tipo de información, cada cuánto tiempo se le va a presentar la información, y cuánta información va a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede haber un reporte detalladísimo donde se diga cada tienda, cada país, ¿no? El perfil del usuario, los precios máximos y mínimos, o puede ser una ficha resumen donde se diga tiendas de descarga tanto, bibliotecas y repositorios tanto, tiendas online tanto, tiendas locales tanto, y se acabó el resumen. Y el autor puede aceptar ese tipo de reportes. Y lo otro puede ser que le enviemos el detalle exhaustivo, como estaba mencionando hace un rato, tal cual lo muestra en algunos casos la analítica. En la actualidad, la mayoría de tiendas en línea que venden un producto nuestro nos puede dar la información en tiempo real. Algunos prefieren hacerlo cada 3 meses, las liquidaciones y posteriores pagos. Yo creo que depende de con quién trabajemos, cómo vamos a tener esa información. ¿Qué significa exclusividad? Exclusividad significa que yo como editor tengo la posibilidad de negociar y llevar adelante toda la explotación de los derechos patrimoniales del autor porque el autor me concede esta exclusividad, ¿no? Puedo negociar traducciones, ¿no? Irme en diferentes espacios, ferias virtuales, sitios, editores, etcétera, que se interesen por este contenido y yo negocio a nombre del autor la posibilidad de ediciones en otros idiomas. Esa es una exclusividad en la traducción en otros idiomas. Debería tener la exclusividad, debería digo porque como mostré en el caso, en una de las consideraciones anteriores, podría ser que el autor tenga restricciones geográficas por un contrato firmado anteriormente o porque tiene una preferencia en ciertas geografías, como decía hace un rato, en los lugares donde estudió un posgrado, donde visitó, vivió un tiempo, etc. Entonces, lo ideal sería tener también una exclusividad para comercialización geográfica, por la complejidad, decía yo, ¿no? De repente el autor también por ahí consigue condiciones interesantes para otras variantes de una publicación. Ya hablábamos en el tema de los derechos subsidiarios sobre hacer de repente una adaptación cinematográfica, hacer una serie de televisión, de repente convertirlo en un producto de cómic animado, qué sé yo. Entonces, lo ideal, lo que se sugiere, es que uno tenga o consiga la exclusividad en todos los posibles negocios de explotación, o sea, de explotación patrimonial, pero si no es así, tiene que detallarse con claridad qué derechos no son exclusivos y qué derechos sí, o si nada es exclusivo, también se tiene que mostrar en la elaboración de un contrato. Eh, Respecto a las medidas técnicas y piratería, si bien vamos a ver algunos elementos de cómo se protege el tema de los contenidos digitales, el DRM es uno de ellos, no se puede garantizar que no se piratee un contenido. Obviamente nosotros como editores tenemos que sí estar seguros de que el sitio web o la tienda virtual o el espacio de comercialización que vamos a utilizar, con quien vamos a contratar también, por supuesto, es un sitio seguro, tiene y cumple con los mecanismos de protección y seguridad mínimos, por ejemplo, con un DRM, ¿no? Pero no podemos garantizar de que por ahí, al ser un sitio exitoso, ¿no? Una pandilla o un grupo de hackers craquee los sistemas de seguridad y entre y se descargue los contenidos, ¿no? Entonces, lo que podemos declarar en un contrato es que nos comprometemos a utilizar todos los recursos posibles este, para proteger el contenido, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar bien claro porque la piratería existe en el mundo de papel, la conocemos hace muchos años, pero también existe en el mundo virtual, digital. Y entonces, garantizar que no va a haber piratería sería un acto de descuido de nuestra parte. Y aquí, en el tema de exclusión de responsabilidades,
estas recomendaciones, que además van de la mano con la legislación latinoamericana, es un poco un acto de fe, ¿no? Pero si queremos, al incluirlo en el contrato, que es una recomendación también, es una consideración, como menciona el título de esta página, es recomendable que en un artículo, una cláusula del contrato indique que el autor se compromete o declara que los contenidos son de él, ¿no? Algunas veces, y muchos contratos no los tienen, ¿ah? O sea, no sería el primer caso, no hay un solo caso, mejor dicho, estoy seguro que no existe un solo caso donde no se puso, pero tiene que haber, porque así como el autor nos pide que declaremos ciertos niveles de compromiso, el autor también tiene que declarar que es dueño y titular de la obra. Eh, en diferentes tipos de obras, ¿no? Si estamos hablando de una obra con problemas como los que han tenido algunas de nuestras autoridades que han salido en los medios en los últimos meses y años, nosotros podemos correr un riesgo, porque si bien el autor, la editorial puede poner en la página de créditos, la editorial no se responsabiliza por que el autor no sea el titular original de la obra, además de meter la pata, porque eso no deberíamos hacerlo jamás, ¿no? Si ocurre algo, igual somos responsables solidarios, ¿no? Si ocurre algo, me refiero, si alguien demanda un contenido que es propiedad de otro, tenemos una responsabilidad solidaria. Y además, más allá de que el autor sea conocido o menos conocido, o muy famoso o menos famoso, somos la editorial que respaldó esa publicación. Y lo primero que nos van a preguntar es que, ¿cómo? ¿No te aseguraste de que ese contenido era original? Y si no lo era, que tenía un contrato, ¿no? O sea, porque ya la primera edición tenía, a cargo de otra editorial ya venció ese contrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta exclusión de responsabilidad o extinción de responsabilidad. El tema del fuero, bueno, eso pasa en todos los contratos. Normalmente quien arriesga más, quien invierte más, quien sugiere, digamos, varios de los mecanismos de acción dentro del contrato es quien define el fuero, que es donde se dirimen las discrepancias, donde se resuelven las discrepancias. Y aquí se sugiere que sea el lugar de residencia del editor, considerando que si bien pueden ser autores de nuestro mismo país, ciudad, localidad, podría ocurrir que dado el alcance global, este contrato se firme con alguien que no vive en nuestro territorio, en nuestro país, región. Ok, voy a detenerme aquí, considerando que hay una lista grande de preguntas que me ha estado pasando Liz, a ver si podemos aprovechar. Perdón, discúlpeme, son las 8:05. No sé si hacer una votación para quedarnos de largo y aprovechar esta 50 minutos que nos quedan. Este, sí, creo que sí, porque el tema todavía da para bastante y creo que vale la pena. Lo siento, chicos, no les voy a dar break porque hay muchas preguntas y creo que son importantes que las podamos responder todas. ¿Sí? Entonces voy a empezar a leer y responder las preguntas, ¿sí? A ver. Voy a mirar primero las que me pasó Liz. Listo. Aquí hay un comentario de Lisa acá, ¿no? De las bibliotecas virtuales en signo de pregunta. Me gustaría que precises un poco más. De repente era algo sobre lo que yo estaba hablando y entonces para darle contexto, me gustaría saber a qué se refiere con esto que dice las bibliotecas virtuales. Bien. Luego está Jorge Arturo Valdivia que pregunta, ¿una asociación sin fines de lucro puede usar contenidos públicos digitales, ejemplo ebooks, para una biblioteca digital y su posible impresión parcial para servicios de biblioteca física? Gracias. Eh, Comentábamos que se trataba, en este tema de las excepciones, que una de las premisas para poder usar contenidos de otros sin autorización es que no debe haber fines de lucro. Dos, que podría ser que algunas bibliotecas que no tienen ejemplares que se perdieron, que eran físicos y se destruyeron, eh, consigan ejemplares para reponer, pero la construcción de una biblioteca, ¿no? O sea, contenidos digitales por un lado, eventualmente contenidos físicos, dependiendo de... Pero aquí la consulta concreta de Jorge Valdivia es, para una biblioteca digital y su imposible impresión parcial, hay una premisa, se usa mucho
en la legislación anglosajona, pero ya se está incorporando a la legislación de esta parte del mundo, que se llama algo así como uso justo y trato justo. Y entonces si yo alimento una biblioteca con contenidos de otros, más allá de que sea gratuita o no, lo mínimo que yo necesito es la autorización de los dueños de esos contenidos para que pueda compartir a su vez los contenidos. Y en esa autorización pueden haber ciertas restricciones. Puede ser que la mayoría de los dueños de esos contenidos me digan, ok, puedes hacer tu biblioteca digital de acceso gratuito, pero no puede imprimirse, solo se puede leer en línea, no hay descargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede haber ciertas restricciones. O sea, por default, o mejor dicho, bajo ciertas condiciones, sí se podría, pero los dueños de los contenidos tendrían que autorizarlo. No es que de pronto yo digo, voy a hacer una biblioteca digital de acceso gratuito y me comienzo a hacer de contenidos y los comparto. Ahora, cuando se menciona aquí que son contenidos públicos, yo creo que había que definir bien a qué se refiere con contenidos públicos digitales. Contenidos de dominio público, no hay problema. Uno puede descargar todos los contenidos que sean de dominio público y que el dueño de esos contenidos nos diga, puedes usarlos libremente para construir una nueva biblioteca. Proyecto Gutenberg, por ejemplo, autoriza usar, creo que son como 6.500 o 7.000 contenidos sin ninguna autorización y construir una biblioteca, entre comillas, alternativa. Lo que pide la biblioteca Gutenberg es que tú digas de dónde conseguiste esos contenidos. Nada más. Entonces eh, por ahí se puede ir construyendo una biblioteca con autorizaciones de los títulos y contenidos que nos interesen y sin autorizaciones de los que los permiten libremente. Nadella nos pregunta cuáles son las variantes de licencias Creative Commons a diferencia del copyright. Partamos de la definición del copyright, que es el que usamos todos en la mayoría de ediciones, a menos que alguien ya conozca y esté familiarizado con Creative Commons, que es que para reproducir un contenido impreso o digital, necesitamos permiso del editor o del autor. ¿Sí? El editor en cuanto responde a los intereses del autor. Y es en quien autoriza. Prohibido los contenidos totales o parciales. Aparece normalmente en los títulos publicados de la mayoría de los libros impresos digitales, en los ebooks también. Y dice, prohibido la reproducción total o parcial por cualquier medio, etcétera, etcétera, un montón de texto, sin autorización expresa del editor y o el autor. A veces no se omite el autor porque el editor se encarga. Esa es el copyright. Y hay una licencia de Creative Commons que se comporta exactamente de igual manera, ¿no? Se puede reproducir con autorización, ¿no? Y las variantes, las otras variantes que tiene son, por ejemplo, hay una licencia de Creative Commons donde tú puedes compartir sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando no tenga, genere ingresos, o sea que se llama no monetaria la licencia. Hay otra licencia Creative Commons donde te permite hacer productos derivados, o sea, tomas un contenido y lo transformas en otro contenido que use como insumo el particular, obra derivada o producto derivado. Hay otras donde te dice, haz lo que quieras, pero lo compartes como lo compartí yo. O sea, si yo dije que iba a ser gratuito, lo tengo que compartir gratuito. Si yo digo que se puede comercializar, entonces quien lo comparte lo puede comercializar también. Entonces, estas variantes, que son 6, como decía, permiten ciertas cosas. Uno, que se modifique o no el contenido. Dos, que sea gratuito o se pueda generar, monetizar, ¿no? Y lo otro es que lo pueda transformar. Y en base a esas 3 existen las 6 variantes, ¿no? Con transformación, sin transformación, gratuito o no gratuito, compartir igual o no compartir igual. Lo he dicho de manera bastante resumida porque es un poco más amplio, obviamente, el concepto. Acá está Catherine, buena información, Catherine, gracias. Como parte de las actividades de la Feria del Libro de España, creo que hicieron concursos de relatos en hilos de Twitter. Y claro, ¿no? Aquí venía un poco lo que estuve leyendo ayer o anteayer sobre quien había ganado el concurso de microrelatos. Eh, Consideremos la extensión que tiene un tweet, y si pusiéramos ese microrelato en un tweet, cumple con las condiciones de Twitter, y entonces está protegido. Y lo que dice Catherine Castañón, hola Catherine, es eso, ¿no? O sea que el contenido es tan breve que podría no haber originalidad. Entonces esta definición de la OMPI está absolutamente obsoleta. Gracias por el dato, Catherine, porque esto complementa un poco el comentario que estaba haciendo yo.
Sí, la noticia es verdadera. Lo comenta Nadezhda también, una noticia sobre un autor que publicó una novela en Twitter, 3.700 mensajes de 130 caracteres y luego publicó un libro. Claro, es absolutamente válido. Lo que habría que definir, no definir, sino estar seguros es que cada uno de los mensajes logró protección. Y entonces, aquí viene, me detengo un minuto porque el Twitter es un tema bien, bien interesante, es las autoridades locales no deberían cuestionar que sea un contenido de 130 caracteres más allá de que haya 1, 5, 20 o en este caso 3.700 hilos, ¿no? Porque el contenido está, la creatividad está, la originalidad está. Entonces cumple con las premisas de la protección de la propiedad intelectual y del derecho de autor. Así que creo que por ahí no hay mayor discusión, sino más bien queda definitivamente claro. Es un complemento al comentario que hace Nadezhda, que dice, la modalidad de publicación vía Twitter lo expuso a plagio al autor, pero si tenía registrados previamente los derechos de la novela, tendría más seguridad. No sabemos un poco qué cosa gira alrededor. Yo podría tener una novela registrada, ¿sí? Y como yo soy el autor, y tengo dentro de mis beneficios o dentro de mis derechos protegidos el derecho de integridad, yo puedo decidir dividirlo en 3.700 partes y sigue estando protegido. Llamémosle entre comillas, muy entre comillas, en vez de 3.700 tweets, 3.700 fascículos. Y entonces la obra original, que es la que suponemos que está protegida, es la que está protegida y la obra derivada se convierte en una nueva, en 3.700 nuevas mini obras, 3.700 fascículos o 3.700 tweets que también están protegidos por defecto, ¿no? Es una obra derivada. Para las plataformas de contenido digital que no son de venta, sino de préstamo como las bibliotecas digitales, ¿cómo se estima el PDP de un libro que se desea colocar en dicha plataforma? Eh, Habitualmente, en este tipo de soluciones de préstamo que se usan temporalmente, se paga un derecho de suscripción que es un valor bastante pequeño, ¿no? A veces es un porcentaje del precio, 20, 30%, a veces es un monto fijo, a veces pagas por un paquete de contenidos. Imagínate que tú accedes a una biblioteca por un año, una suscripción anual, y entonces tú como editorial negocias con el dueño o propietario de esta biblioteca y dices, quiero poner mi catálogo como parte de tu biblioteca. Son 100 títulos. Y entonces el de la biblioteca te va a decir, ok, ¿cómo vamos a negociar esto? Yo suelo cobrar, por poner un ejemplo, $100 anuales por acceso a mi biblioteca que tiene 3.000, ya no 100, sino 3.000 títulos. Y entonces lo que ocurre es que se define un precio que al final te lo pagan en función del uso de esa biblioteca. Por eso decía que algunos pagan por clic, otros pagan por página. Antes se pagaba por apertura de libros, o sea, bastaba que alguien entrara al libro sin importar cuánto había leído para que el dueño de los contenidos, la editorial, cobre. Y entonces uno tiene que esperar mensualmente que le paguen un porcentaje de ese consumo que hay en una biblioteca de descarga temporal o de lectura por un periodo de tiempo. El precio de venta al público no existe en el caso de una biblioteca digital. Lo que existe es un pack de contenidos, tú pagas por una colección. Por ejemplo, durante mucho tiempo, les hablaba en la sesión de marketing de una empresa que se llama El Libro. El Libro es una empresa que funciona bastante bien en Latinoamérica y tenía una colección que tenía 9.000 títulos, si no me equivoco eran 9.000, y que el usuario estándar, nosotros, cualquiera de nosotros, a través de una institución, que era normalmente la venta era una universidad, accedía a esta biblioteca y la universidad pagaba una suscripción anual que variaba según la cantidad de títulos que quería comprar. Y entonces lo que hacía el libro es que si tú quieres comprar todos los títulos, te vendo $1 cada título para que los usen tus alumnos. Entonces cada universidad pagaba más o menos $9.999 al año y todos sus usuarios estudiantes podían acceder. En ese caso, cada editorial recibía el pago de $1 por libro que tuviera dentro de esa biblioteca. Si tenía 100 títulos, cobraba $100 anuales. Entonces, era bastante marginal. Y aquí el negocio estaba en cuántas universidades accedían a este fondo, ¿no? Entonces, el tema del precio único, el precio de venta al público no existe para el tema de las bibliotecas en préstamo, sino que se negocia con el dueño de la plataforma para fijar un valor de suscripción. Más preguntas.
José Martín Tong, bueno, voy a responderle él mismo, reconoce que no es el tema de hoy. Carlos Vela está por ahí conectado, y por otro lado también la información de la Cámara Peruana del Libro, y por otro lado también la información del Ministerio de Cultura, se publican periódicamente en sus espacios web o en sus boletines las ferias locales, nacionales, que hay. Es cierto que ahora hay mucho más feria distrital, que a veces uno se entera con poca anticipación, otras ya la han convertido en parte de un calendario de ferias del libro. Eh, Debería formar parte de un sitio más oficial, ¿no? Te vas enterando de diferentes fuentes, sería mejor enterarse cada una. Y en el caso de las ferias internacionales, ahora que han regresado a la presencialidad, las ferias suelen ocurrir en fechas más o menos rígidas, ¿no? Por ejemplo, este mes es la Feria de Bogotá y la Feria de Buenos Aires, normalmente se han desarrollado en simultáneo, coinciden en varios días. A fines de este mes, Bogotá y Buenos Aires. La Feria del Libro de Lima, la grande, es normalmente los últimos días de julio y los primeros días de agosto. La Feria Ricardo Palma solía ser en diciembre, luego se corrió a octubre. La feria, la Independiente también tiene sus fechas establecidas todos los años. Y así, ¿no? Hay ferias más o menos con fechas rígidas que ya son parte de un calendario. Sería bueno si es que alguien tuviera, cualquiera, ¿no? De nosotros, y compartirlo, que tuviera la posibilidad de que quien quiere participar de una feria cualquiera, física o presencial, perdón, o virtual, pueda acceder a eso. Renzo comenta lo siguiente. Si la editorial desea elaborar una edición crítica de una obra antigua y los manuscritos originales de esa obra se encuentran en una base de datos de acceso abierto, ¿se debe elaborar un contrato con la institución encargada de la base de datos para llevar a cabo tal proyecto? No, porque si es una base de datos open access, entonces tú puedes acceder a ese contenido. Ahora, lo más probable es que un contenido en open access esté en muchos más repositorios. Busquemos el repositorio, en todo caso, que nos facilite la descarga y utilización de ese contenido de dominio público, ¿sí? Les puse un ejemplo de que en el año 2004, por el cuatricentenario de Don Quijote o del Quijote, se puso a disposición una edición crítica, pero la gente que quisiera editarla podía utilizar el insumo, que era la misma obra del Quijote, omitiendo la parte de la edición crítica y crear su propia edición crítica, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de qué tipo de obra quisiéramos nosotros trabajar y con qué dueño, o en todo caso del repositorio, quisiéramos descargar, ¿no? Creo que he respondido a todas. Nos quedó pendiente a qué se refería Elisa Cano con las bibliotecas virtuales para poder responder. Según nos dice Liz, ya están todas las preguntas respondidas. Gracias, varios han aceptado eso de seguir de largo. Una recomendación de Miguel Herón: una buena práctica es crear grupos de WhatsApp con todos los que hemos venido participando del taller. Sí, claro que sí. Ya me fui, me adelanté. Ok, vamos a ver si hay más. Creo que ya no hay más. Sí, en realidad la mayoría de mensajes tenían que ver con que nos sigamos de largo. Son 8:20, vamos a continuar. Bien, en la mayoría mejor dicho, no, en épocas recientes, la mayoría de usuarios de la tecnología han estado buscando mecanismos de protección que puedan garantizar que este asunto de los derechos digitales eh, tenga mayores certezas respecto a la protección. Ya comentaba hace unos minutos que uno no puede ofrecerle a un autor una protección y un blindaje 100% garantizado de titanio o de cualquier material de difícil destrucción, porque en el mundo digital existe todo tipo de ataques, ¿no? Desde los ataques informáticos más conocidos, desde la contaminación de nuestros contenidos de correo a través de los que se llama spam, el phishing y todas las modalidades de intervención entre una comunidad, llamémosle hackers, llamémosle piratas, llamémosle lo que sea, y nosotros, ¿no? Usuarios que estamos
protegidos por una pequeña capa de protección que a veces es nuestro antivirus, ¿no? O nuestros teléfonos que tienen protección que muchas veces se viola por nuestra misma responsabilidad al aceptar algunos vínculos que nos llegan a través de la mensajería instantánea o a través del correo electrónico que vemos en nuestros teléfonos. Y entonces, en este desarrollo de mecanismos de protección, han surgido algunas herramientas que tienen diferente valor, diferente utilidad eh, y diferente manera de mostrar la posibilidad de un propietario único o de un propietario auténtico, ¿no? Una de estas es una herramienta que lamentablemente ya no existe, pero me enteré hace muy poco que está en proceso de relanzamiento, que se llamaba WIPO Proof, que es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Proof de prueba en inglés, que tú le enviabas a la OMPI, ya dijimos varias veces que la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, le enviabas al sitio, al espacio digital de WIPO Proof un contenido, pagabas aproximadamente entre 15 y 18 francos suizos, que son más o menos $21, y ellos te devolvían un certificado digital encriptado que acreditaba que tú eras propietario de ese contenido y te servía para básicamente discrepancias, para problemas, peleas de propiedad, que alguien te hubiera copiado y tú tenías que demostrar que el contenido era tuyo para que tus autoridades locales pudieran ejercer ese tema de la defensa. Esto no es protección, esto es demostración de la propiedad. Entonces, por un lado, cumplía con ciertos requisitos de encriptar, de tal manera que nadie además podía acceder a eso. Pero si alguien por ahí conseguía tu contenido o lo digitalizaba, no era una prueba de protección. Otra de las cosas que ha surgido y que ha tenido muchísimo movimiento en los últimos meses, en realidad a partir del 2020 más o menos, es el tema de los tokens. Se llaman tokens no fungibles. Existen los tokens fungibles, que son unas fichas que se comercializan dentro del blockchain, dentro de las cadenas de bloques, asociados normalmente a criptomonedas. Y los tokens no fungibles son herramientas digitales que funcionan dentro de los blockchains, que permiten que alguien parecido al WIPO Proof pueda acreditar que es propietario de algo y es el único propietario. No se puede dividir. Esa es un poco la razón del concepto de no fungible, ¿no? Yo no puedo dividir una obra en 20, de tal manera que haya 20 tokens y que cada uno sea dueño de un pedacito. Lo que se hace es integrarlo en uno solo y pueden haber 20 propietarios asociados de uno. No hay propietario único, sino se demuestra a través de una sociedad que los 20 son uno solo y dueños de un único token. Lo pueden compartir a través de subcuentas dentro de el blockchain. Entonces, eso tampoco, de alguna manera, es una protección del contenido, ¿no? O sea, el contenido no está protegido por estar bajo ciertas características dentro de un token no fungible, que además se basa en la metadata de ese contenido. No sé si habrán escuchado, tal vez sí, que más o menos, por eso decía que surgió con bastante fuerza a mediados del 2020, se comercializó a través de todo el mundo de blockchain, una imagen que tenía 5.000 imágenes en más o menos $60.000. Era como un JPG, imagen, que se metió todas sus características digitales en la metadata de esta imagen y se creó un token. Y se vendió en $60.000. Luego se subastó y comenzó una negociación. Y empezó la comercialización de tokens no fungibles de videos antiguos, de GIFs antiguos, estas pequeñas imágenes en pocos colores que habían en el comienzo de la informática, videos de la NBA, y esto fue transitando también a objetos, ¿no? Que se tokenizaron, si existe el término, y tenían un valor enorme, loco, alucinante, y se convirtió en un mercado de colección de tokens. Entonces esto empezó a entrar también al manejo de propiedades individuales del mundo virtual, y entonces yo tenía un certificado, por ejemplo, ¿no? Tenía un certificado de un Van Gogh que valía $60 millones. Sin embargo, ese contenido también estaba, esa imagen también estaba en la internet. Entonces la pregunta era,
si yo tengo el certificado de originalidad y por ahí hay un montón de copias, ¿de qué me vale haber pagado tanto dinero? ¿Por qué mejor no tengo el original mismo, que es la pintura? Entonces vino toda una discusión del valor que podía tener una propiedad digital. Sin embargo, se ha creado un mercado donde ahora tiene mucho que ver el arte digital, el intercambio de imágenes, la tokenización de esa imagen digital para que haya venta y compra de arte y imágenes, fotografías, etc. El mundo digital entonces fue evolucionando y algunos bancos empezaron a crear el concepto de contratos inteligentes para certificar la existencia de tokens digitales, pero también para certificar la propiedad de algo parecido a los de los tokens. Y entonces hay una propuesta para digitalizar contratos de cesión de derechos, ¿no? Yo creo que me he pasado de largo, perdón. Sí, aquí está. Me he pasado de largo. Yo escribí un artículo hace unos meses, en el caso de 4 meses aproximadamente, aquí está si lo quieren leer, porque se planteaba la posibilidad de que todos estos contratos digitales de los que hemos estado hablando hace unos minutos pudieran ser digitalizados de tal manera que no intervenga nadie en la ejecución del mismo. Los invito a leerlo. Es un artículo de unas 2 o 3 páginas, de tal manera que entiendan un poco cuál es el paso siguiente dentro del mundo digital, por qué se pueden incorporar ciertas actividades dentro de un contrato inteligente y cómo el mundo del derecho de autor y de la propiedad intelectual se puede ir digitalizando de tal manera que casi toda la relación entre autor y editor se basa en el cumplimiento de ciertas condiciones. Y así, desde un poco las condiciones o las recomendaciones para construir un contrato, la posibilidad de un token, la posibilidad de esta propiedad o esta conversión de un archivo en un archivo encriptado que nos daba la OMPI. Estamos transformando el mundo digital a actividades cada vez menos físicas. Échale una mirada porque plantea algunas condiciones para cómo convertir los contratos de cesión de derechos en contratos inteligentes y que se vayan cumpliendo se vayan ejecutando en la medida que se van cumpliendo condiciones, ¿no? Y todo se puede hacer en línea a través de ciertas herramientas simples, que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Sí, Miguel, efectivamente, los tokens no fungibles son los NFT. También hay, dentro de este sitio del CEDIT, hay un artículo sobre tokens no fungibles y cómo pueden funcionar respecto a, por ejemplo, la propiedad de un manuscrito. El ejemplo que pongo en el artículo, no lo he incluido acá, es lo que está haciendo la Universidad de Texas respecto al manuscrito de 100 años de soledad, que es de su propiedad y que lo vendieron en algún momento los herederos, los 2 hijos de Gabriel García Márquez, cómo esto se va a convertir en un token no fungible y va a ser comercializable, ¿no? Eh, sí, sí, exacto. No es reciente, aquí menciona Renzo también, que se están usando este tema de los NFT para contratos inteligentes de propiedades, ¿no? De acceso, de venta de pasajes. Hay un proyecto para comprar pasajes a través de NFT, pasajes aéreos me refiero. Ahí podrían echar una mirada. Todavía es incipiente este asunto de la virtualidad, el blockchain, los NFTs, etcétera. Pero hay un proyecto que puede ser interesante para el manejo de propiedad intelectual y derechos de autor y regalías, que se llama Proyecto Micelia. Lo voy a poner en el chat para que lo recuerden. Puede tener... Busquen esta dirección. Se refiere concretamente a cómo a través de un espacio en la web los autores o los compositores pueden inscribirse en este proyecto para que la comercialización en streaming de sus contenidos, de su música, pueda ser mejor negociada, se puede hacer un tracking lo más exacto posible de todos los espacios donde se vende y se revenden sus contenidos y se consiga un mejor pago de derecho de autor por los contenidos que se están comercializando en el mundo de la música. Y entonces a mí me parece que podría ser muy válido que en el futuro cercano organizaciones como la OMPI pudieran plantear proyectos micelia para el libro, por ejemplo, y cualquier otro tipo de contenido. Eso me parece un tema interesante de avanzada. Yo creo que todavía falta, pero
a partir de los NFT y a partir de la evolución de los smart contracts a través de los bancos, por ejemplo, y algunos estudios de abogados, podríamos derivar en el muy corto plazo en que los contratos de cesión de derechos se hagan en contratos inteligentes. Bien, ahora sí voy a entrar a los, ya que hablamos de todas de algunas opciones digitales de protección, de reconocimiento, de certificación de la propiedad, quiero hablarles un poco de los mecanismos de protección, regresando al asunto este de que no se puede garantizar al 100% la protección de un contenido. No, la gestión de derechos, la gestión eh, de derechos digitales, o más conocido en inglés como DRM o Digital Right Management, es básicamente una solución tecnológica o de sistemas informáticos que están buscando de alguna manera controlar, gestionar, proteger de pasada el acceso a material que tiene derechos de autor, ¿no? Este asunto del DRM lo que busca es dar ciertas libertades o ciertas restricciones a contenidos y evitar de alguna manera que se distribuya, modifique, mejore y comparta sin autorización. Ya se usa desde hace algún tiempo, no es reciente, se utilizó inicialmente en software y en música. Luego también cuando empieza a comercializarse intensivamente el Blu-ray, y después del DVD, también se incorporan en algunos equipos la posibilidad de DRM, de tal manera que ocurrió, y yo recuerdo al comienzo, cuando se empezaron a vender los equipos lectores de Blu-ray, que algunos lectores de algunas marcas no leían el DRM de algunas películas, entonces no se podían ver en algunos equipos. Me río porque es loco, pues si alguien lanza una tecnología que algunos equipos no lo pueden leer, pierde posibilidades de comercialización, ¿no? Y también se utiliza el DRM para documentos, concretamente para el manejo de documentos internos, confidenciales de cierto alcance. ¿No? Ese es el DRM, es una tecnología. Hay diferentes tipos de DRMs. Y el funcionamiento básico también ocurre a nivel de sistemas de encriptación, ¿no? El documento se puede encriptar completamente, o eventualmente el mismo documento que se quiere proteger, se le inserta un código computador que se pueda desencriptar solo bajo ciertas condiciones. En algunos casos la condición es la contraseña y en otros casos es el comportamiento del usuario de ese contenido en el espacio donde quiere revisar ese contenido. Por ejemplo, a nosotros no nos piden nuestra contraseña cada vez que ingresamos a una aplicación tipo Netflix o tipo Spotify, porque ya está incorporada dentro de nuestra aplicación, sea el televisor o sea el equipo. Pero lo que sí se verifica es que nuestra aplicación esté actualizada, o sea que nuestra suscripción mensual esté pagada, ¿no? Entonces entramos a Netflix, yo puedo entrar a Netflix, ¿no? Pero si no he pagado, me va a salir un mensaje donde o me pongo al día o no puedo ver los contenidos de Netflix, ¿no? Entonces hay diferentes condiciones para que el DRM te autorice a ingresar a los contenidos. Y en el caso concreto de los contenidos más bien digitales, ¿no? Se puede prohibir que se copie. Tú no puedes descargar las películas de un servicio de streaming o la música de un servicio de streaming, ¿no? Entonces, pero en las plataformas de lectura tú puedes impedir la descarga y puedes impedir la copia, puedes impedir a veces el subrayado, la impresión, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que se está construyendo esta relación comercial entre un posible lector y un lector, este DRM también te permite leer parte de ese contenido, ¿no? Porque tu nivel de acceso tiene tales restricciones que te impide leer el contenido completo, pero sí te autoriza una lectura parcial, ¿no? Una de las cosas que todavía no han resuelto completamente los lectores DRM es la posibilidad de capturar la pantalla de un contenido que está protegido con DRM, ¿no? Yo puedo descargar un contenido, podría ser que lo abra en cualquiera de los lectores que tenga, puedo descargarlo porque pagué la descarga, ¿no? Puedo abrirlo en cualquier lector que yo tenga habilitado, desde un lector de ebooks hasta un Acrobat bajo ciertas características, pero no puede ser que tenga restringida la opción de impresión. Puede ser que yo quiera copiar ese archivo y lo tenga restringido también la copia.
¿no? Porque puedo copiarlo en una cantidad X de dispositivos. Eso también hace el DRM, que te permite descargarlo en 3 dispositivos, 2 dispositivos, 5 dispositivos, dependiendo de las condiciones de acceso. Lo que no ha podido todavía impedir el DRM es la captura de pantalla, ¿no? Tú puedes estar leyendo un contenido que no te permite descargar, pero puedes capturar la pantalla y hacer un almacén, una carpeta, donde esté la captura de pantalla de todo ese contenido y convertirlo después en un PDF o un ebook que tú puedas, de alguna manera, convertir en otro ebook ilegal. No es una recomendación, es que esto pasa. No es posible todavía en algunos espacios el impedir la captura de pantalla. Así que bueno, por ahí todavía hay un camino. Por eso decía que no hay manera de que se impida el 100% de la copia de un documento protegido con determinadas características de Digital Rights Management. Aquí están algunas de las opciones que te permite un sistema de gestión de derechos digitales, ¿no? Evita, restringe, condiciona que los usuarios editen, guarden en sus discos duros, en sus espacios de depósito, compartir, reenviar un contenido. Hay algunas aplicaciones que impiden la captura de pantalla, no todas, ¿no? Vencimiento, estábamos hablando de la lectura en bibliotecas que te dicen, estás suscrito por 3 meses, estás suscrito por 1 año, eso es una caducidad, ¿no? También te dice, por ejemplo, la cantidad de veces que puedes acceder. Es una restricción que a veces suena un poco extraña cuando uno descarga un contenido y dice, solo lo puedes leer una vez, entonces quiere decir que lo tienes que leer todo de corrido. Esto se aplica algunas veces, por ejemplo, al uso de fotografías, que te dicen, puedes verla, puedes usarla, pero no puedes compartir el archivo y no puedes entrar más de una vez. Entonces, la segunda vez que se pretende entrar con el mismo usuario, porque hay gente que comparte los usuarios, ahí hay un paréntesis que voy a hacer después, te impide continuar con el consumo, el uso o la utilización, en todo caso, de ese contenido. Deben haber escuchado o leído que hace muy poco, creo que las últimas semanas o 1 o 2 semanas, Netflix, esa es la noticia, Netflix empezó a notificar a los usuarios que han compartido sus accesos. Y entonces, claro, hay muchas maneras de saber si tú, por ejemplo, estás viviendo, no sé, en Jesús María, tienes tu Netflix y tu amigo que vive en San Martín de Porres usa tu acceso. A través de las direcciones IP es posible saber quién está usando un acceso compartido, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, ¿no? Usé mi acceso para usarlo en mi televisión en Jesús María y me fui con mi teléfono, donde también tengo instalada mi cuenta de Netflix, porque tengo una cuenta de 2 usuarios o de 5 usuarios, y me fui a San Martín de Porres a visitar a mi amigo y entro con mi teléfono desde ahí. Entonces hay ciertas limitaciones en el manejo de IP, porque aquí lo que se hace ya no es una restricción IP, sino una restricción por tipo de usuario. Yo tengo 3 licencias y yo puedo usar 3 licencias. Pero ¿qué pasa si además en mi casa usamos indistintamente 2 licencias para varias personas porque no todos vemos Netflix al mismo tiempo? Entonces, ese tipo de restricciones las está evaluando Netflix para notificar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una licencia de 2, tengo 2 hijas, aparte no ven, eventualmente no ven Netflix. Entonces, lo que estamos viendo es si los 3 vamos a tener, vamos a tener una notificación porque estamos usando 3 usuarios la cuenta que es para 2. El acceso IP, ubicaciones o geolocalizaciones también se puede restringir a través del DRM. Mencionaba que en la elaboración de contratos es importante que al momento de una negociación evitemos que nos restrinjan la geografía porque es costoso, ¿no? Es cierto que se pueden lograr acuerdos y es cierto que cuando nos da un servicio muchas veces el proveedor de ese servicio nos dice vas a restringir países y tú le dices sí y te menciona cuál. No cambia mucho la elaboración de los contratos de distribución, pero eventualmente, dependiendo del tipo de DRM que tenga, te podría costar, ¿no? De tal manera que tienes que ver si vas a cargar ese costo en alguna parte de tu estructura de costos o no. La parte de insertar marcas de agua o firmas digitales o imágenes que
demuestren que el contenido es de nosotros, eso es lo más sencillo, ya lo hace el Acrobat, con las versiones de Acrobat que tienen posibilidades de editar contenido, de insertar marcas de agua. Uno puede también en el diseño de un prototipo, puede insertar la marca de agua en el diseño InDesign de un contenido que después va a ser un PDF o un EPUB. Entonces el DRM también permite eso, dependiendo del origen o la forma en la que ha sido diseñado el producto. Qué pena se acabó. Son 7:15 para las 8. Yo particularmente tengo 10 minutos más para responder preguntas, porque Carlos nos va a mencionar, nos va a dar alguna información al final de la sesión. Así que si tienen preguntas, aprovechemos, ¿no? Para que respondamos en lo que queda de la sesión de hoy. Y yo también quiero hacer un cierre también. Bueno, antes de las preguntas, si llega alguna, ojalá, yo les voy a compartir hoy, al final, con este PowerPoint, los modelos de contratos de los que hemos venido hablando. Si por casualidad alguien quisiera algún tipo de contrato en particular que no esté incluido, lo pueden coordinar directamente con Carlos Vela o con Liz o Crospoma para que me hagan llegar la consulta. Yo quisiera, de alguna manera, eh, responder directamente a todas las consultas que me hagan, pero en este caso, por una gentileza de ambas partes, creo que debemos hacer las consultas a través de la asociación, para que ellos también sepan el alcance que ha tenido este taller eventualmente para el diseño de futuros talleres, ¿no? Entonces, si no aparecen en las consultas de acá o el compromiso que yo haga para un contrato distinto al que yo les envíe, lo vamos viendo con Carlos y con Editoriales Independientes del Perú. El otro tema es que les comenté en la sesión de lunes que yo todavía no he terminado, pero estaba trabajando en una plantilla, está quedando bien bonita, valga la indicación, que también la voy a compartir con ustedes junto con los contratos. Eh, la idea es que este asunto del escandallo y de los cálculos de punto de equilibrio y todo se puedan resolver con una plantilla más integrada. Alguien lo pidió, no recuerdo quién fue, discúlpenme, pero si alguien me hace acordar quién fue para agradecerle porque me ha servido de mucho el ir incorporando todo lo que a veces uno tiene en la cabeza por un lado y en otros tipos de plantillas y comienza a crear documentos en paralelo. Me ha ayudado para tomar esta decisión de integrarlo en un solo documento con varios libros en Excel, para comparar proyectos, ¿no? Para analizar con un poco más de detalle cómo se comportan números, indicadores, etcétera. Este, Así que gracias por eso. Responsabilidad solidaria. Marco Flores pregunta a qué me refería yo con responsabilidad solidaria respecto a que si un autor, tal vez me excedí, no legal, pero sí en términos de imagen. Lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que nosotros, actuando de buena fe, suscribimos un contrato con un autor eh, que nos entregó un contenido que declaraba que era suyo. Nosotros aceptamos de buena fe que el contenido era suyo y es más, hasta llegó a firmar en el contrato que los contenidos eran suyos. Eh, y de pronto, un tiempo después, no tiene que pasar un año ni un mes, puede ser al día siguiente, no importa la periodicidad, alguien se da cuenta, investiga un poco y se da cuenta que el contenido ha sido plagiado de otro autor, en otro país tal vez, o hasta en otro idioma, pero se presentó como propio de este autor. Y el libro ya está circulando. Y entonces este mensaje se filtra, digamos, a través de las redes. La editorial Dante Antonioli, voy a usarme a mí como ejemplo para que vean el alcance, publicó obra de fulano de tal que era un plagio de otro, ¿no? Y se comienza a rebotar, se hace viral esta denuncia porque termina siendo o podría ser una denuncia. Y yo me perjudico porque sin haber tenido mala fe y sin haber dicho vamos a pasarnos de vivos y publicar esto como original, yo me afecto como editor.
¿no? Mi reputación se compromete. Y entonces, tal vez es un término indebido, no es responsabilidad solidaria, es que de alguna manera somos solidarios con el autor al momento de publicarle, pero nos comprometemos indebidamente, ¿no? Con alguien en quien confiamos y que nos jugó una mala pasada o abusó de nuestra confianza o o defraudó nuestra confianza. Y entonces nos vemos involucrados en un problema y no podemos sacar el cuerpo tan fácilmente porque ya nos involucró este acto indebido, esta infracción, este delito, porque finalmente plagio es un delito. Y levantar, digamos, sacamos un comunicado diciendo, en nuestra página de créditos decía que no nos responsabilizamos por nuestro contenido, no tiene el mismo efecto que una noticia o una mala noticia o una noticia de escándalo, entre comillas, porque publicamos a alguien pirata. Imagínense que le pase eso a una editorial de gran envergadura, mundial, global, como Penguin o como Planeta, ¿no? O como cualquier otra editorial internacional o local. Afecta su credibilidad, afecta su imagen y definitivamente sería bastante complejo salir de esa pérdida de imagen y prestigio. Se convertiría en un tema complicado. No debe usar el término solidario, debe ser simplemente que nos afectaba al ser nosotros editores de ese autor. ¿Hay alguna diferencia? Aquí hay una pregunta de Roger Román. ¿Hay alguna diferencia o particularidad a tener en cuenta al contratar ilustraciones para un libro? No, no en particular. Yo creo que depende del alcance del proyecto. A veces se contrata, por ejemplo, siempre me voy al ejemplo del texto escolar porque tiene mucha diversidad. Tal vez podamos hablar de un libro de diseño, un libro de arte o un libro de arquitectura, tal vez, ¿no? Pero hay mucha diversidad de materiales adicionales, ¿no? Que pueden necesitar un texto escolar. Imagínense que yo tenga un ilustrador, necesite un ilustrador, perdón, para hacer las viñetas de un texto escolar, que son las viñetas normalmente los iconos, los personajes que aparecen individuales dando indicaciones, señales, advertencias. Y necesito un estilo que lo hago, que ya lo conozco porque un ilustrador que hace ese tipo de ilustraciones me interesa y hago un contrato con esta persona para que haga las viñetas del texto escolar. Y le digo, necesito 20 tipos de viñetas diferentes para el texto escolar. De primero, segundo y tercero se van a parecer, van a ser muy parecidos los personajes. Y este señor, o señora, o señorita, hace este paquete de ilustraciones y yo hago un contrato por obra por encargo, o si lo tengo en planilla, un contrato de relación laboral, ¿no? O si es un libro de viñetas, hago un libro de viñetas y lo contrato como autor. ¿Qué pasa si yo necesito otro tipo de ilustraciones, ¿no? Lo que se llama en texto escolar páginas de apertura, que son las primeras páginas donde aparece una acción y aparecen diferentes actividades vinculadas a la acción de esta página de apertura. Y quiero que tenga el mismo estilo que las viñetas, entonces lo contrato también al ilustrador para que haga eso. Entonces, el alcance y el tipo de contrato y el encargo va a depender del proyecto que yo tenga al frente. Y el costo, el presupuesto, digamos, los detalles contractuales van a depender de cuántas instrucciones le dé. Si yo le diga libremente, dibuja lo que quieras, no es lo mismo que yo le dé instrucciones para que cumpla con ciertos parámetros pedagógicos que yo necesito en ese texto escolar. Entonces, la diversidad, posibilidad de ilustraciones depende de lo que tengamos al frente. Podría ocurrir, y aquí termino con el ejemplo porque en realidad me quedan ya solo 4 minutos a pedido de Carlos, este, por ejemplo, que ustedes estén ilustrando una novela juvenil, y queremos que cada capítulo o cada cuento o cada sección de la novela tenga una ilustración que sea referida al contenido de ese capítulo. Y le decimos al ilustrador, léete cada capítulo y proponme una ilustración. Entonces él usa toda su creatividad y su experiencia y nos propone y nosotros aprobamos. Entonces eso definiría otro tipo de contrato con el ilustrador. Entonces todo depende del proyecto. En alguna época habían concursos de ilustración. En la Feria de Guadalajara, por ejemplo, también preguntó por las fechas de la feria, son en noviembre, finalmente, normalmente a fines de noviembre de cada año. Había un concurso de ilustradores y se publicaba en la Feria de Guadalajara algo así, un catálogo, algo así como un catálogo para que los ilustradores mexicanos que concursaban en este evento pudieran conseguir trabajo en otras editoriales de la región o de fuera de México, básicamente. Mm, para agregar un libro en Google Books o Apple Store es necesario pertenecer a una editorial.
no es necesario, Lucía, pertenecer. Hay pasos sencillos para subir contenidos en cualquiera de las dos tiendas. Hay que cumplir con ciertos requisitos de formato, básicamente. Tu formato debe tener tales características. A veces esas características son desde el momento de la creación del contenido, o sea, en el archivo de diseño, InDesign generalmente, para la construcción del PDF que te van a pedir. Pero no, puedes subirlo como autor, puedes subirlo como editor independiente, puedes subirlo como una persona que represente a alguien. No es necesario. ¿Sí? Entonces, no sé si hay algún otro mensaje, a ver. Por el momento ya no. Bueno, tengo 2 minutos antes de pasarle la palabra, de darle la palabra a Carlos Vela. Yo primero quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta esta hora, hasta el final de las 6 sesiones. Comentaba al inicio de esta que a mí me ha servido también porque yo últimamente he estado en este plan de dictar talleres y clases en el tema editorial. Me interesa mucho difundir todo el trabajo que se hace. Siempre comentábamos desde hace mucho tiempo que no existen espacios de formación y de fortalecimiento de capacidades en este negocio espectacular. A mí me encanta la edición, eh, vivo de esto. Pero además las preguntas, los intereses, el alcance, también la diversidad, saber que hay representantes de 13 regiones en la asociación, es importante también porque normalmente no se ha mirado mucho a lo que se hace fuera de Lima, ¿no? Y yo hablaba, por ejemplo, de espacios comerciales interesantes en Cajamarca, Piura, Huancayo, Arequipa, Trujillo, pero el Perú es mucho más que eso, ¿no? Entonces, agradezco la iniciativa, agradezco también la invitación y también les agradezco a ustedes por el tipo de preguntas que han hecho, que han permitido que los demás compañeros y yo aprendamos sobre este tema de la gestión editorial y algunos otros elementos y ejemplos que hemos podido ir compartiendo con ustedes, algunos con ejercicios ficticios, por cierto, ¿no? Y otros con ejercicios reales, pero los ficticios lo más posibles que sean posibles, para que sean claros para ustedes. Entonces, muchas gracias. Dejo con ustedes a Carlos para el cierre y algunas palabras de despedida. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Me quedo con ustedes hasta el final. Hola Dante, sí. Primero, son simplemente unas palabras protocolares, por llamarlo de alguna manera, para agradecerte por aceptar la invitación para compartir con nosotros algo que es vital, sobre todo en el sector cultura, que es el conocimiento y que se pueda ser transmitido adecuadamente. Yo he recibido comentarios súper positivos de primera mano acerca de cada una de las sesiones y de los contentos que han estado, pues, muchas personas que conozco y están trabajando en el mundo editorial con, más allá de la parte teórica, que a veces es un poco dura, ¿no? Sobre todo con la parte práctica, de acuerdo a la experiencia que tú tienes en el sector. Entonces, no quería terminar la sesión, creo que transmitiendo las palabras del grupo, algunos están escribiendo en el chat justamente en esa misma sintonía, agradecerte por el tiempo, por compartir el conocimiento, por compartir materiales que los hemos canalizado a través de los correos electrónicos. Y aprovecho para comentarles que las 6 sesiones, por si alguno no pudo estar en alguna, van a estar alojadas en la web de la asociación, www.eip.org.pe. Ahí vamos a alojar tanto los videos con cada una de las sesiones para que lo tengan como ayuda a memoria, o si quieren, si se perdieron alguna, vamos a colgar también los materiales, que algunos de los cuales ya hemos facilitado por correo electrónico, y en algunas semanas también de manera interna estamos desarrollando una guía con infografías y un poco resumiendo toda la información que nos ha facilitado Dante, para que lo tengan de primera mano y puedan compartirla tanto en su quehacer profesional, como si quieren compartirla con alguno que quizás no ha podido participar de las sesiones. También quería agradecer al equipo que ha hecho posible que el taller se lleve a cabo, a Liso Crospoma, que nos ha asistido eficientemente con cada una de las sesiones, al consejo directivo, que nos ha ayudado a darle forma al taller, Mirfi, Ruban, Rosy y Alfredo, y principalmente al Ministerio de Cultura, gracias a cuyos apoyos económicos fue posible sacar esto adelante. Uno de los lineamientos de la asociación es justamente trabajar en búsqueda de la profesionalización del libro y la labor editorial. Y en los
8 años que tiene la asociación, si bien han habido algunas varias iniciativas en ese sentido, creemos que esta pues, ha fortalecido, de acuerdo a la coyuntura actual, los conocimientos para seguir trabajando en el sector. Hablando de la representatividad de que EIPE está conformada actualmente por editoriales de 13 regiones del país, también estuvimos muy contentos por la acogida porque se matricularon finalmente al taller personas de 15 departamentos del Perú, lo cual pues simplemente es una señal de que la labor editorial no solamente está concentrada en Lima. Yo con eso termino. Les estaremos facilitando cada una de las sesiones por correo electrónico y te dejo la posta, Dante, para palabras finales. Perdón, no había encendido el micrófono. Gracias. Eso no termina, decía, a lo largo de los años en el sector. Creo que soy un fiel testigo de que se aprende todo el tiempo, ¿no? Eh, Estos temas, por ejemplo, nuevos de la, de los tokens no fungibles, de los contratos inteligentes, tienen muy poco tiempo y fue súper interesante participar de unas clases con la Cámara, perdón, con la Dirección de Derechos de Autor de Colombia, que lanza talleres bien interesantes cada cierto tiempo. Les voy a pasar el dato, Carlos, para que ustedes lo tomen en cuenta ahora. Ahora hubo hace poco una sobre el impacto del mercado digital en la economía de Latinoamérica, ¿no? O sea, qué cosa es lo que está pasando, y no me refiero a la venta, sino a todo el ecosistema, ¿no? Habían varios expertos ahí que nos enseñan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto no termina. Los invito a revisar, aprender, leer, enterarse. Hay mucha información. Es cierto que no toda es buena. Hay que filtrar, hay que aprender a filtrar. Pero creo que mientras esto no exista, por ejemplo, una escuela de edición con una cantidad de tiempo de estudio, ¿no? Hay muchos diplomados, sí hay, digamos, pero formalmente una universidad, un instituto no tiene formación en edición. No existe una maestría en edición, así ya comentaba que hace muchos años que la universidad que la dictó no duró más de una promoción, etcétera. Entonces, la profesionalización de la edición y todos los colaterales y los equipos de soporte, mientras no exista espacios como ese, son valiosos y hay que replicarlos y repetirlos. eh, y siempre voy a estar disponible para lo que ustedes necesiten en este tema. Me gusta compartir. Creo que así aprendemos también y fortalecemos nuestras propias capacidades en ese sentido, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por la invitación. Y me ha permitido también mirar de una manera más amplia cómo estamos organizados en ese sector, ¿no? Qué bueno que sean 15 regiones y no 13. Ojalá que en algún momento sean las 25 y podamos convocarlos a todos en espacios de este tipo. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos, gracias Liz por tu apoyo y gracias por la participación. Un detallito simplemente para cerrar. Hemos recibido varias consultas acerca de la asistencia y el certificado. Por motivos que escaparon de nuestro control, tuvimos que mover la segunda y la tercera sesión. Estas no van a ser contabilizadas dentro de las horas que habíamos indicado para la emisión del certificado. Entonces, no se preocupen. Por eso, en el transcurso entre esta y la próxima semana, nos estaremos poniendo en contacto para enviarles esto y alcanzarles pues, el material que ha quedado pendiente de la última sesión. Simplemente me uno a los agradecimientos de Dante. Gracias a ustedes por participar, porque como bien comentas, las preguntas y los aportes a través del chat han permitido que el contenido se enriquezca aún más y podamos cruzar información y todos aprender, que era el objetivo del taller. Gracias nuevamente y que pasen buenas noches y nos seguiremos comunicando a través del correo electrónico. Hasta la próxima entonces, gracias.